que esa pérdida ósea va más allá y se transporta entre el tercio medio y apical, ya hablamos de periodontitis moderadas a periodontitis severas. Entonces las periodontitis pueden ser leves, moderadas o severas. Ojo, porque ya estamos entrando en un término de diagnóstico periodontal. ¿Me recuerdan entonces cómo pueden ser las periodontitis? Leves, moderadas o severas. ¿Qué más? Localizadas o generalizadas. Entonces uno puede hablar de una periodontitis leve o moderada o severa, localizada o generalizada. Ahora, para que terminemos de sumarle otro factor, las periodontitis pueden ser crónicas o pueden ser agresivas. ¿Está claro? ¿Cómo pueden ser las periodontitis? Crónicas o agresivas. ¿Listo? Eso es lo único que quiero que se lleven hoy de diagnóstico. Crónicas o agresivas. Entonces, resumen, uno puede hablar de una periodontitis crónica, leve, generalizada. O puede hablar una de periodontitis crónica, localizada. O puede hablar uno de una periodontitis crónica, generalizada, moderada. Entonces es una combinación de factores. ¿Qué factores nos dice si es leve, moderado o severo? Muy bien, doctora. La cantidad de pérdida de hueso. Si esa cantidad de pérdida ósea está en el tercio coronal, estaríamos hablando de una periodontitis ¿qué? Leve, muy bien. Si está en tercio medio, moderado. Y si está en tercio apical, entonces, ¿quién es clave? ¿Qué factor es clave para determinar si es leve, moderado o severo? Hueso, pérdida ósea, la reabsorción. ¿Quién, doctora? Muy bien, ¿por qué, doctora? ¿Por qué? Porque ahí en la raíz se ya ve, por ejemplo, los tercios que tiene la raíz. Porque con la longitud radicular tú determinas a qué tercio puede estar. Bueno, vamos a ponerlo así. Incisivo. Incisivo. ¿Listo? Listo. Pérdida ósea aquí y pérdida ósea aquí. ¿Quién tiene más pérdida ósea? ¿El A o el B? ¿Quién tiene más pérdida de hueso? ¿El A o el B? El A tiene más pérdida de hueso. ¿Por qué? Porque la longitud radicular es menor que la longitud radicular del B. ¿Se puede hacer el porcentaje? ¿Ah? ¿Se puede hacer un porcentaje? ¿Un porcentaje de comparación? ¿De pérdida tamaño? No, tú lo que hablas es pérdida ósea tercio medio o pérdida ósea tercio coronal. ¿Listo? Tú hablas de dónde se encuentra posicionada la pérdida ósea. Porque eso es lo que te determina. Y miren, la pérdida ósea, uno podría pensar en estos dientes que es la misma. Pero para esto uno podría hablar de una periodontitis crónica moderada y para esto una periodontitis crónica leve. ¿Me dice entender? Depende de la longitud de la raíz. Dependo de la longitud radicular para determinar a quién. ¿A quién? El diagnóstico. El diagnóstico. ¿Listo? El diagnóstico, con el diagnóstico determino el tratamiento y con el tratamiento determino el pronóstico. Muy bien, Mateo. Listo. Pérdidas óseas horizontales. ¿Qué tercio? Coronal en la imagen A y medio en la imagen B. Pérdidas óseas horizontales. Ojo, las pérdidas óseas horizontales
ojo con lo que voy a decir, son más compatibles, es decir, la compatibilidad es mayor para la periodontitis crónica. Entonces, en la periodontitis crónica, la pérdida ósea horizontal se encuentra más relacionada. Si yo voy a ver una periodontitis crónica, ¿qué voy a encontrar? ¿Más pérdidas óseas horizontales o verticales? Horizontales. Ahora, para las periodontitis agresivas, el patrón de destrucción es mayor, se encuentra más en las pérdidas óseas verticales para la periodontitis agresiva. Eso quiere decir que si yo siempre que veo una pérdida ósea vertical es una periodontitis agresiva. No, es un patrón, es lo que generalmente se encuentra más, es lo que hay más compatible, pero no significa que sea una relación directa. Ojo, porque en los parciales yo no sé por qué contestan que sí. Contestan que si es vertical ya es periodontitis agresiva. No, listo. Entonces, pérdidas óseas horizontales, pérdidas óseas verticales. Las pérdidas óseas verticales también se conocen como cráteres. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí esta pérdida ósea y esta pérdida ósea desde el punto de vista tridimensional. Nosotros la podemos encontrar aquí como un cráter. ¿Sí me hice entender? Nosotros tenemos hueso acá, todo esto es hueso, y aquí tenemos una pérdida ósea vertical, genera como un cráter. ¿Listo? A veces esas pérdidas óseas verticales son más fáciles de tratar, porque yo limpio toda esta superficie radicular y lo que espero es que haya una estimulación de todo este hueso para formar nuevo hueso aquí. Eso es lo que espero, no es lo que siempre se da. Caries proximales se pueden observar. Esto está un toque desadaptado, toque nomás, un toque sobrecontorneado, ¿sí? Y todas esas cosas las tenemos que determinar para ver qué factor me puede estar llevando a enfermedad periodontal. Si aquí la señora o el señor se pasa la seda, un berraco. Miren cómo también podemos observar mineralizaciones en la región radicular que son compatibles con cálculos dentales. ¿Cómo, profe? No vi. Con los ojos de la fe, porque en el computador sí se ve. Listo, esperen, que aquí tienen que haber otros. Sí, tenemos mucha luz para el video. En las periodontitis agresivas, ¿qué vamos a observar? Miren entonces aquí periodontitis crónicas leves con pérdidas óseas leves. Periodontitis crónicas con pérdidas óseas verticales generalizadas. Vuelve y juega. ¿Siempre que uno vea pérdidas óseas verticales es periodontitis agresiva? No. Miren, esto es una crónica y tiene pérdidas óseas verticales. En las periodontitis agresivas, ¿qué vamos a ver? Pérdidas óseas verticales severas, principalmente en primeros, molares e incisivos. Alguien que no haya visto periodoncia conmigo, ¿sabe por qué se ve más pérdida ósea en primeros molares e incisivos? ¿Alguien tiene idea? ¿No? Tiene que ver con la ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en común esos primeros molares e incisivos? Tienen algo en común. Muy bien, doctora. Muy bien, doctora del apellido Ramos.
son los primeros dientes que erupcionan después de que usted cambia de dientes. Y si son los primeros dientes que se exponen a esa carga bacteriana que los puede llevar a periodontitis agresiva. Bien, nunca cambies. Punto, profe. Se lo está ganando, dale, falta. Defectos óseos en forma de arco. En forma de arco es que usted ve que pasa esto en una periodontitis agresiva. Migración de incisivos que forman diastemas. Como se pierde el soporte, ojo con lo que voy a explicar aquí. Si yo tengo este diente cuya corona es esto verde, cuya raíz es esto gris, el anclaje es el hueso. Si este anclaje que yo tengo, este eje de resistencia es mayor al de potencia, si usted lo quiere mover, ¿se mueve? No va a mover. A no ser de que le haga fuerzas excesivas, controladas, que lo lleven al desplazamiento. ¿Quién hace eso? Bien, eso se lo sabe. No sé por qué, pero eso sí se lo sabe. Ni que han visto ortodoncia. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo esta situación y quiero mover el diente no se va a mover. Es decir, por oclusión o por masticación no se va a mover. Pero si yo le empiezo a quitar estructura ósea, aumento el eje de potencia y se disminuye el eje de resistencia. ¿Eso a qué me lleva? A que la situación de alteración de esos dos ejes facilite el desplazamiento o la movilidad del diente, porque su centro de resistencia, su centro se perdió. Ya no es acá arriba, sino que está más desplazado hacia apical. Y eso le facilita que el diente tenga mayor facilidad para moverse. Por eso, se lo digo por experiencia, los pacientes consultan mucho al periodoncista o al odontólogo, mejor, primero pasan por manos del odontólogo porque dicen, doctor, yo tenía mis dientes pegaditos y de un momento a otro se empezó a generar ese espacio ahí en la mitad. ¿Por qué? Porque se desplazó el diente por la pérdida ósea. ¿Entendieron? Listo. Entonces, si nos preguntan en un parcial lo de la periodontitis agresiva, ya sabemos cuáles son un poquito las características. Miren entonces cómo los primeros molares son los dientes más afectados. ¿Con pérdidas de qué tipo? Verticales. Trauma oclusal primario. El trauma oclusal, ¿qué es? Profe, Señora, ¿qué era rápida rata? rápida rata de pérdida ósea. Cuando hablamos de la rata en relación es una característica que en epidemiología se determina como un índice en relación al tiempo. Es decir, qué tanto tiempo puede demorarse en generar un fenómeno. Generalmente las periodontitis no son enfermedades que en un día o dos te destruyan todo el hueso alrededor del diente. Una periodontitis crónica puede demorarse 5, 10, 15 o 20 años para eliminar todo el hueso, mientras que una periodontitis agresiva en 3, 4 años. Por eso, al hacer la comparación entre una periodontitis agresiva y una crónica, pues estamos observando que la pérdida ósea en una periodontitis agresiva es muy rápida. ¿Me dice entender? Ok. El trauma oclusal primario. El trauma oclusal primario es un fenómeno en el cual las fuerzas que se le ejercen al diente exceden la capacidad de resistencia de las fuerzas que puede soportar el diente. ¿Sí o no que nadie me entendió? Sí. Trauma oclusal primario es cuando las fuerzas que recibe el diente exceden la capacidad de resistencia
de las fuerzas que puede soportar el diente. ¿Sí? Ustedes los que les gusta el gimnasio, a mí también me gusta, pero nunca voy. Levantan pesas. Llega un momento en donde usted ya no puede levantar más peso. Se excedió la capacidad de resistencia para ese peso. ¿Me hice entender? Cuando eso pasa con el diente y periodontalmente el diente está intacto, usted no encuentra placa, no encuentra bolsas, no encuentra sangrado, no encuentra pus, no encuentra ningún signo de enfermedad periodontal ni gingival. Es trauma oclusal primario. Cuando usted excede esa capacidad de resistencia, de fuerza del diente, pero además tiene una gingivitis, o tiene una periodontitis, o tiene una pérdida de inserción, es trauma oclusal secundario. ¿Listo? ¿Se perdió, doctora? Más periodontitis, Pérdida de inserción. Cuando usted tenga cualquier fenómeno que ya no lleve a compatibilidad de salud de los tejidos de soporte y además tras de gordo hinchado tiene exceso de fuerza o de cargas, es trauma oclusal secundario. Entonces, ojo que en los parciales pueden preguntar trauma oclusal primario y trauma oclusal secundario. Ahora, en esos traumas oclusales, ¿usted qué ve? El espacio del ligamento periodontal ensanchado. Esclerosis ósea periapical. Usted ve mayor condensación de la cortical ósea en la región periapical. ¿Hasta ahí vamos claro? Usted también puede observar como si se viera un compromiso de Furca grado 1. Y eso lo lleva a confusión. Usted puede pensar que lo que está tratando es una lesión infecciosa y no una lesión por trauma. ¿Cómo se trata el trauma oclusal? Con rehabilitación. ¿Quién fue? Ana Michelle. No tiene vuelta de hoja. Si tiene un trauma por oclusal, pues eliminen la oclusión. Profe, y en este caso que son Pues eliminen la oclusión. Usted tiene que desgastar la cerámica, desgaste. La cerámica puede reemplazar, el diente puede reemplazar. Usted le dice a un paciente con un dolor en cáncer y lo que sigue, y le llega a consulta y le dice me duele, estoy desesperado, ya iba a todos los otros. En ese caso me ha pasado a mí 2 veces. 2 veces. Vea, yo ya fui donde el odontólogo, y me dijo que eso era periodontal. Yo veo la radiografía y yo digo, bueno, a ver, ¿pérdida ósea hay? No. Pérdida ósea no. Sondeo, bolsas de 2, 3 milímetros. No sangra, no hay placa. ¿Hay enfermedad periodontal? No. No hay enfermedad periodontal. Jennifer, pasame un papel de articular. Punto de contacto alto, área de contacto alta, pruebo lateralidad, pruebo protrusión, diente que está generando obstrucción para los movimientos o desplazamientos. ¿Qué le hago? ¿Por qué desgastarlo? Al otro día, obviamente, paciente analgésicos y antiinflamatorios. ¿Quién está inflamado? El ligamento periodontal está inflamado. Desinflámelo, estimúlelo a la desinflamación. Paciente, ¿cómo sigues? Ya. Pasé una fresa y me gané 100.000 pesos. ¿Listo? Sí, pues ya quedamos pues, como abusadorcitos. Porque es tan necesario mandar los antiinflamatorios y la inflamación es una respuesta inmunológica del cuerpo. Y al usted eliminar el exceso pues en la oclusión que alteraba, es decir, volví más la parte oclusal para que no choque y no siga el dolor. Por favor, pueden escuchar que la pregunta está muy interesante. Gracias. Doctor, pregúntele a los compañeros. No, pues
¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué es tan importante enviar los antiinflamatorios si la inflamación es una respuesta inmunológica del cuerpo? Y al usted eliminar pues el agente que está causando ese dolor, la inflamación deberá pues regularse sola, ¿no? Buena pregunta, listo. ¿Qué opinan algunos? Pues como para Acelerar el proceso. Eso como para, pero eso se llama importante en un curso de